nombre es Alfred, fundador de Antartix, y hablaremos sobre el crédito y el préstamo bancario, y también os voy a contar mi experiencia con esta opción de financiación, así que empecemos. Para poneros en contexto, nuestra empresa cerró un crédito bancario hace apenas unos meses, que en concreto eran de 60 mensualidades, no teníamos carencia y era de interés fijo. Pues uno de los requisitos principales para conseguir este tipo de préstamo o cualquier préstamo o crédito en una entidad bancaria es tener una documentación muy bien pautada y muy bien trabajada. Esto será un requisito tanto si aplicáis a un banco directamente o, por ejemplo, es alguna ayuda del Estado, como puede ser préstamos ICO o alguna ayuda como puede ser ENISA. En cualquiera de los sitios os van a pedir una documentación, pues eso, muy bien trabajada, así que tener preparados vuestros business plans en el idioma pues, del país en el que estéis. Si estáis en España o en Latinoamérica, pues va a tener que ser en español. Y uno de los requisitos también es que habléis con vuestra entidad bancaria, porque aunque puedan ser una ayuda, aunque intentéis aplicar pues, un préstamo ICO o a cualquier ayuda como puede ser ENISA, todo se hace a través de una entidad bancaria. Y aparte del business plan os van a pedir un montón de cosas, como puede ser pues, que no tenéis ninguna deuda con Hacienda, que todos los trabajadores están legales, un montón de requisitos, y al final lo tenéis que preparar todo con antelación. Pues pongamos que habéis decidido evaluar la opción de crédito o de préstamo bancario. Empezamos a diferenciar por estas dos, qué es un préstamo y qué es un crédito. Un préstamo es simplemente, puesto en palabras muy simples, que te dan el dinero antes, y un crédito es que te permiten gastar más de lo que tienes. Es decir, un préstamo de 50.000 euros significa que te van a hacer un ingreso de 50.000 euros y eso lo vas a pagar, lo vas a devolver, por ejemplo, en mensualidades. Y el crédito sería que si te quedas a cero en tu cuenta bancaria, en este caso la cuenta bancaria de la empresa, pues puedes, por ejemplo, gastar 10.000 euros, si es la línea de crédito que tenéis, por debajo de tu saldo, y lo que hayas utilizado, es decir, si tienes una línea de crédito de 10.000 pero solo gastas 5.000, pues esos 5.000 los vas a devolver a un interés concreto. Entonces, nuestra experiencia, nosotros fuimos a por el préstamo, y lo primero que tenéis que hacer, si queréis optar por alguna de estas dos opciones, es ir a vuestra entidad bancaria. Es decir, todo se tramita a través de vuestra entidad. Entonces, lo que tenéis que hacer es ir muy bien preparados y ser conscientes de qué es lo que queréis. Nosotros, en nuestra experiencia aquí, cometimos un pequeño error, y es que estábamos evaluando diferentes opciones de financiación, pero no fuimos con ni cifras claras de lo que queríamos, ni cuánto era el interés que estábamos dispuestos a negociar. Así que con nuestra experiencia ya os puedo decir que si vais a optar por una de estas opciones, que tengáis muy bien definido qué es lo que queréis, cuánto necesitáis, y sobre todo que podáis hacer un plan financiero de por qué necesito esta cantidad, cómo se va a repartir estos gastos mensuales, y este va a ser uno de vuestros requisitos principales. Entonces, seguramente hablamos del caso de España o en cualquier otro país, vais a tener un account manager o alguien que se encargue, vuestro gestor del banco, y ese es el primer contacto al que tendríais que ir. Es decir, tenéis ya una cuenta abierta en un banco, vais a esta oficina o por internet o como sea, y habláis con vuestro gestor. Al final, vuestro gestor es quien mejor, entre comillas, conoce vuestras cuentas, conoce vuestra situación financiera, y es el encargado de pasar vuestra propuesta, es decir, de pasar que queréis un préstamo a sus superiores para que el equipo correspondiente se encargue de evaluar vuestro caso. Pues si por lo que sea tenéis mucho riesgo y dicen que no, o si por lo que sea pues les encaja y os lo pueden dar, al final esto no lo va a decir vuestro gestor, pero es la primer vía por la cual tenéis que pasar. Entonces, si todavía no estáis mirando un préstamo, pero ya tenéis una cuenta bancaria, no estaría de menos que fueseis a vuestra entidad bancaria de vez en cuando y hablaseis con vuestro gestor. No sé cómo funcionará en los otros países, hablamos del caso de España, pero sí que hay algunos bancos más tradicionales donde es muy importante ir teniendo una relación buena con vuestro gestor, porque llegará un día que queráis pues explorar estas opciones de financiación, de crédito, etcétera, y como os digo, todo tiene que pasar en primera instancia por el gestor. Así que, como decimos, buena relación con el gestor, y también ir con un planteamiento claro de qué es lo que
que queremos, pues necesitamos tanto dinero, y él también nos va a ofrecer, pues mira, podemos aplicar por un ICO, que es un préstamo del Estado, podemos optar por una ayuda como puede ser ENISA, o podemos hacer un micropréstamo desde el banco, podemos hacer un préstamo avalado de forma personal. Él os va a decir la mejor opción. Entonces lo que tenéis que hacer es presentarle pues todos vuestros requisitos y él os va a ofrecer varias opciones. Pero no nos quedamos aquí. ¿Queréis un préstamo? ¿Habéis ido a vuestra oficina? Sería muy importante ir a picar otras puertas de otros bancos que incluso muchas veces os pueden ofrecer unas opciones mejores simplemente por el hecho de que todavía no sois clientes de ese banco. A nosotros nos pasó y en primera instancia, claro, pensábamos que si teníamos todo el dinero en esa cuenta bancaria con ese banco, pues iba a ser más fácil, pero nos dimos cuenta de que no, ya que al ir a tocar la puerta de otros bancos que aún no éramos clientes, nos ofrecían muy buenas condiciones a cambio de que, pues, al final, si es un préstamo a 5 años y lo haces con la entidad X, te aseguras que este cliente, en teoría nuestra empresa, va a ser cliente de X banco durante todo este tiempo. Con lo cual, son los primeros interesados en daros un préstamo, siempre y cuando, por supuesto, pues encaje a nivel de riesgo y a nivel financiero. Así que el primero, ya os digo, ir a vuestro gestor, a vuestro banco, al banco actual, y el segundo sería pues ir a tocar las puertas de otros bancos. Ahí os van a presentar varias ofertas. No solo os van a decir, mira, os dejamos X cantidad, pueden ser 50.000 euros, a un interés del 8,5 fijo. Seguramente os van a incluir otras cosas, pues por ejemplo, este préstamo con este interés, pero también os van a incluir un seguro de vida, os van a incluir incluso una alarma que nos pasó a nosotros, os van a ofrecer un montón de cosas, ya que estos bancos normalmente tienen acuerdos y contratos con otras empresas, pues de seguridad, de seguros de vida, de todo esto, y tienen que vender ciertas unidades, con lo cual os van a intentar pues colar el máximo de productos posibles. ¿Cuál es vuestro trabajo aquí? Tener todas las ofertas clasificadas, todas las ofertas encima de la mesa y ahí empezar a negociar con cada uno de ellos. Se me ha olvidado comentar algo y es que a la hora también de aplicar para un préstamo estos, vais a ir a la oficina, vais a decir exactamente qué es lo que queréis y a partir de ahí, cuando empiecen los trámites, os van a pedir un montón de documentación. O sea, eso tenéis que ser conscientes que, por lo menos en España, y me imagino que en otros países será lo mismo, la burocracia para conseguir un préstamo de empresa, sobre todo si es de nueva creación, es bastante pesada y es bastante importante. Así que tenéis que ser conscientes de ello y simplemente pues coger una persona o vosotros mismos y empezar a recopilar toda la información que os van a pedir. Desde business plans, desde certificados de Hacienda conforme estáis al corriente de pago, desde certificados de la Seguridad Social, todo lo que os podáis imaginar a nivel burocrático os lo van a pedir, ya que al final tienen que evaluar el riesgo de esa operación y si sois una empresa de nueva creación o si no habéis hecho este tipo de trámites, pues necesitan esta documentación. Así que dejar claro esto, que va a ser un proceso un poco tedioso en cuanto a recopilar información, pero bueno, al final merece la pena. Aquí entra en juego un consultor financiero y es que podéis ir, como he dicho, a picar puertas de otros bancos, pero a veces, por el motivo que sea, no os van a hacer caso. A nosotros nos pasó esto a pequeña escala y es que porque no íbamos preparados a la hora de picar la primera puerta, ¿no? Y fuimos al banco, preguntamos por préstamos, pero no sabíamos exactamente qué cantidad, cómo lo íbamos a gastar, etcétera. Pues nuestro gestor no nos tomó muy en serio y nos pasó también en otras entidades bancarias. Entonces aquí entra la figura de un consultor financiero, que es una empresa que se encarga de hacer estos trámites por vosotros, es decir, de recopilar toda la información, de hablar con el gestor, de negociar, etcétera, a cambio de una comisión y normalmente trabajan a success rate. Es decir, si cierran un préstamo de 50.000 euros, por ejemplo, se van a quedar entre un 2 y un 6%. Esto va a depender pues, de cada consultora, por supuesto, pero es una figura, es una empresa que os puede servir de mucha utilidad si, por ejemplo, os pasa lo mismo que a nosotros, que fuimos ahí, no íbamos preparados y de repente el gestor pues, deja de estar tanto encima, no os presenta opciones, etc. Entonces, es una muy buena opción porque esta gente tiene contactos
en ciertas entidades bancarias, en ciertas oficinas, hay intereses ahí de por medio, pues ellos también, por supuesto, ganan dinero si se cierra esa operación, si os cierran el préstamo, y si es vuestra primera vez, pues yendo a por uno de estos préstamos, ya os digo yo que con toda su experiencia, con todo, pues el saber tratar con bancos, los contactos, etcétera, os pueden facilitar que si por lo que sea no os han aprobado el préstamo o se han ido un poco por las ramas y nos dan una respuesta, el hecho de contratar uno de estos consultores financieros os puede venir muy bien. Hayáis optado o no por la vía de contratar un consultor financiero, es muy importante que cuando tengáis las opciones finales, es decir, este banco me ofrece un préstamo tal a tal interés, este otro me ofrece este préstamo a este interés y las opciones que tengáis a considerar, es muy importante que vayamos a negociar. Nosotros optamos por un consultor financiero que en teoría se encarga pues de conseguirte las condiciones más favorables para ti, pero ahora os voy a decir las cifras reales con las que estábamos trabajando y al final cómo logramos negociar ese interés y otros servicios que no nos interesaban y cómo al final, pues eso, conseguimos un préstamo bastante interesante que ni por la vía del consultor financiero pues lograron ellos negociar. Entonces, es muy importante que no sintáis como que necesitáis ese préstamo. Ya sé que si realmente lo necesitáis es muy complicado hacer ese, entre comillas, farol, pero os va a dar mucha tranquilidad y también vuestro gestor verá que realmente sois un cliente con potencial. Así que una de las principales formas de jugar esto es no mostrar desesperación por cerrar ese préstamo y decir, oye, estamos considerando otras opciones de otras entidades bancarias. Entonces, de repente, en nuestro caso, llegó un punto en el que el gestor nos estaba llamando constantemente de venga que lo tengo que pasar a mis superiores para ver si lo aprueban y nosotros muchas gracias, de verdad estamos considerando otras opciones, no corre prisa, pero él ya había pasado nuestra propuesta a sus superiores, se la habían aprobado, entonces yo me imagino que aquí por dentro del banco habrá un pequeño interés o no sé por qué motivo, pero estos gestores tienen interés en cerrar el préstamo si sus superiores ya lo han aprobado. Así que te empezarán a llamar y ahí es mucho más fácil negociar. Para que os hagáis una idea, nosotros empezamos a negociar con el 8,5% de interés fijo y nos incluían un montón de servicios que iban aparte, pues una alarma que eran unos 2.500 a lo largo de 3 años o algo así con permanencia de 5 años, también nos incluían un seguro de vida, también nos incluían, bueno, un montón de servicios de empresas que tienen acuerdos con entidades bancarias que nosotros sinceramente no necesitábamos. Entonces, uno de nuestros mentores le comentamos esta propuesta, mira, nos han hecho, esta es la propuesta que tenemos encima de la mesa y él nos dijo, oye, todo esto se puede negociar. Para que os hagáis una idea, la consultora financiera no nos dijo absolutamente nada, simplemente se aseguró de que la cifra que queríamos de préstamo, pues conseguirla a cierto interés y dejaron las negociaciones ahí. Entonces fue nuestro trabajo, ahí sí, bajarlo de un 8,5 a un 3,5 y quitar absolutamente todos los otros servicios que no necesitamos. Como veis, son cifras importantes, es decir, lo conseguimos rebajar un montón, sí que tomó quizá unos 4 meses desde el momento en que entramos a la oficina, unos 3 o 4 meses, hasta el momento en que firmamos, una firma por notario y ya teníamos ahí el mismo día nuestro disponible. Fue largo, pero por suerte no necesitábamos ese capital pues de forma desesperada y pudimos negociar, tomarlo con calma, realmente pues considerar varias opciones y al final fuimos con nuestro banco inicial, que teníamos, como os he dicho, otras ofertas, pero bueno, el banco inicial fue el que acabó cerrando este préstamo y con unos intereses muy razonables. No solo existen los préstamos bancarios, sino que hay otras opciones, como por ejemplo puede ser un ENISA o un ICO, que son préstamos que emite el gobierno o que emite la Unión Europea con algunas ayudas, pues para incentivar las empresas de nueva creación, para ayudar a las empresas de nueva creación o en momentos de crisis, pues para inyectar liquidez al mercado a estas empresas que puedan estar más necesitadas. Entonces, para cualquiera de estas opciones, tanto si vais a conseguir un préstamo normal,
de cualquier entidad bancaria, o si queréis una ayuda, un préstamo como puede ser una institución que provenga más del gobierno, vais a tener que pasar por vuestra entidad bancaria, por vuestra entidad financiera y por vuestro banco. Por lo tanto, por eso os decía al inicio que es muy importante tener buena relación con este gestor, porque aunque vayáis a por un ICO, que era nuestra intención inicial a la hora de conseguir un préstamo, vais a tener que pasar por vuestro gestor, vais a tener que presentar la documentación a vuestro banco y vuestro banco va a ser el encargado de decidir si os dan el préstamo o no. Aunque en este caso, en el caso del ICO, creo que el 75% lo avalaba el Estado y solo el 25% la entidad bancaria. No recuerdo los porcentajes exactos, pero eran 20-80 o 75-25. Aún así, ya os digo que el que va a decir si os lo dan o no os lo dan es vuestra entidad bancaria. Estas ayudas también son importantes considerarlas y aquí sí que hay expertos que analizan vuestra empresa, vuestra startup y dependiendo de los meses de creación, de los meses que llevéis funcionando, de la facturación que hayáis tenido estos años activos, de los socios que seáis, del capital social que aportasteis en un inicio, os van a poder decir las mejores ayudas o los mejores préstamos o créditos que el Estado o que la Unión Europea está ofreciendo. Así que también son opciones interesantes a considerar, ya que normalmente suelen tener unos porcentajes, unos intereses más reducidos y con unas condiciones muy buenas y que aunque no os lo den por lo que sea, porque pues no cumplís los requisitos, igual deriváis en un caso como el nuestro. Nosotros fuimos a por un ICO con unas condiciones que también recuerdo que el ICO era del 3% o 3,5%. No nos lo dieron porque no cumplíamos los requisitos. Sin embargo, como fuimos a esa entidad bancaria, nos dijo, oye, el ICO no te lo podemos dar, pero tenemos un préstamo que te podemos emitir desde el banco, que empezó pues eso, en un interés del 8,5%, pero lo logramos rebajar a un 3,5%, que al final son con unas condiciones muy similares que considerábamos en primera instancia. Cabe destacar que, por ejemplo, en algunos ICOs te ofrecen algo que es muy interesante, que es la carencia, y es que no empiezas a pagar, no empiezas a devolver el préstamo hasta que no finaliza el periodo de carencia. Vamos a poner un ejemplo práctico, y es que tú cierras un préstamo de 50.000 euros con un año de carencia. ¿Qué significa esto? Que no vas a empezar a devolver esos 50.000 euros hasta pasado un año, es decir, vas a disponer de todo el capital íntegro del préstamo hasta que no finalice el periodo de carencia. ¿Cuál es el problema cuando tramitas, cuando pides carencia con tu banco? Pues que normalmente te van a subir los intereses. A nosotros nos hicieron dos propuestas, con carencia o sin carencia, era de un año y los intereses subían de un 3,5% a un 5%. Entonces, mi recomendación sería que si no necesitáis muchísimo ese capital, que no vayáis por un préstamo con carencia, porque realmente son bastantes más los intereses que vas a pagar. Entonces, si te lo puedes permitir y puedes empezar a devolver esas mensualidades que pueden ser de 1.000, 2.000, 3.000 euros al mes, lo que hayáis acordado con vuestro banco y dependiendo del tamaño de vuestro préstamo, si podéis empezar a pagar desde el primer día, os van a poder ofrecer unos intereses muy interesantes. Así que de nuevo, al negociar o al preguntar por opciones, es importante que le digáis que os hagan una propuesta con carencia, otra sin carencia y también jugar con los plazos. Es decir, podéis devolver todo el préstamo en 12 meses, que no es para nada habitual, 24 meses, 48 meses, 60 meses, en nuestro caso cerramos el préstamo a 60 meses, así que os van a ofrecer pues eso, varias opciones, según esas variables, unos intereses u otros. Por último, solo aclarar que os he dicho algunas cifras concretas de nuestro caso, pero las condiciones que os van a ofrecer para cualquier préstamo van a cambiar muchísimo de unos a otros, dependiendo de vuestro entorno, de pues la duración de ese préstamo, de la cantidad de ese préstamo, de la situación financiera de vuestra empresa, de la facturación. Hay un montón de variables, no solo vuestras, sino del entorno en el que os encontréis, pues si ha subido el Euribor, si de repente en vuestro país quiere inyectar capital y por lo que sea baja los intereses. Va a depender de un montón de opciones, así que no toméis estas cifras como referencia, sí que os pueden ayudar para ver que hemos podido bajar y negociar de un 8,5 a un 3,5, o sea que
podéis apretar en ese sentido y que no lo que os dice el banco pues es así, sino que tenéis margen de negociación para que os hagáis una idea a nivel relativo, pero que va a depender muchísimo vuestras condiciones. Así que por último os incito a que vayáis a preguntar, aunque no queráis un préstamo, quizás es una buena opción, ¿no? Tenerlo ahí, saber las condiciones o simplemente para informaros un poquito más del tema. Nosotros la verdad es que estamos contentos con la decisión que tomamos, ya que te puedes apalancar de capital de otros, no dar stake, no dar participaciones de tu empresa, tener el control total y siempre y cuando sea una operación razonable y pues no avaléis a nivel personal si no os lo podéis permitir o no avaléis con el capital de vuestros padres, siempre y cuando sea una opción pues regulada, con cabeza, etcétera, es una muy buena opción a la hora de financiar vuestra empresa. En muchos casos, a la hora de evaluar tanto préstamos como créditos, os va a sonar la palabra aval. Un aval al final es una garantía en caso de impago que os va a poner vuestro banco. Es decir, si vais a pedir un préstamo de 50.000 euros y por lo que sea vuestra empresa tiene que cerrar puertas, ¿quién avala esos 50.000? Es decir, no puede pagar la empresa, ¿quién me los va a pagar? Un aval al final puede ser a nivel personal y entonces pues tú te aseguras que aunque cierre tu empresa tú vas a tener que aportar tus activos personales, pues sea tu nómina, sea tu casa, tu coche, todo lo que tengas tú para devolver ese préstamo que tu empresa no ha podido devolver. Entonces, si es una empresa con cierta trayectoria, si se aseguran o el banco pues cree que cumple todos los requisitos para que esa deuda pueda ser devuelta sin problema, no os van a pedir un aval personal, pero hay veces que, sobre todo si es una empresa de nueva creación, como muchos de vosotros, ahí puede ser que os pidan un aval. Entonces, un aval puede ser vuestro, puede ser de vuestros padres, puede ser pues de algún familiar o alguien que se preste a avalar esto, pero tenéis que ser muy conscientes de que eso sí que conlleva un riesgo. En España hay lo que se llama la sociedad limitada y esto en todos vuestros países va a haber alguna estructura similar, y es que lo bueno de una SL en este caso es que tú no respondes con tus activos personales. Si montas una SL y por lo que sea pides un crédito bancario y avalas a nivel personal, pierdes un poco de ventaja en cuanto a esa SL, ¿no? Porque lo bueno es que no responderías con tu patrimonio, con tus activos personales, pero a la hora de firmar ese aval a nivel personal significa que si no puede pagar la empresa van a ir a por ti o a por la persona que haya firmado. Entonces, de nuevo, al final el crédito es algo serio, es algo de lo que tenemos que estar muy seguros y sobre todo si avaláis a nivel personal. Así que lo tengáis en cuenta, que si es una empresa de nueva creación puede ser que os lo pidan y que si lo hacéis, que lo hagáis con cabeza y que lo hagáis sobre todo con cifras que veáis que podéis pagar y que no va a suponer un problema para vuestro futuro. Porque muchas veces nos encaprichamos con nuestra idea, pensamos que todo va a salir bien, no nos importa pues pedir un préstamo, no nos importa avalar a nivel personal o que nos avalen nuestros padres. Pero el mundo del emprendimiento no siempre sale bien, así que mientras tengáis el riesgo controlado, la operación controlada tiene sentido, pero siempre con cabeza. Pues espero que os haya gustado esta clase, que tengáis un poco más de idea pues con nuestra experiencia, lo que hemos podido compartir, que os sirva de muchísima ayuda y que por supuesto consideréis el hecho de financiaros a través de un préstamo o un crédito, porque es una opción muy interesante y que de nuevo hecha con cabeza tiene muchísimo potencial.